Un buen día para todos ustedes. Quiero compartirles el día de hoy unas palabras muy importantes que nos van a hacer reflexionar, nos van a hacer analizar y comprender realmente la situación que hoy en día la humanidad vivimos y que pues nos estamos viendo afectados en ciertas circunstancias de la vida, ya que la personalidad que tenemos no se acomoda a lo que es la realidad de la vida, sino más bien nos lleva a tener una cantidad de errores que nos llevan al fracaso de nuestra vida, a no triunfar, a no tener, digamos, una estabilidad en nuestra vida adecuada para poder ser felices. La personalidad es el tema que voy a tocar el día de hoy, lo cual se hace importante eh, que le formemos a nuestros hijos, a nuestros niños, una personalidad adecuada para que más adelante ellos puedan ser útiles a una sociedad con unos muy buenos hábitos y costumbres que puedan aportarle tanto a las empresas como a las comunidades, a los países, para que esta vida realmente cambie, ya que pues la situación que nos encontramos todos nosotros de conflictos, de problemas, de cantidad de circunstancias que realmente no nos ayudan a una convivencia armoniosa, sino más bien a una convivencia donde ya cada cual tira para su lado y así sucesivamente. Entonces, la personalidad, como bien lo dice, es una forma de nosotros ser. La personalidad es algo que realmente tenemos que crear nosotros y depende de nosotros para que nuestros niños puedan ser en su adolescencia, en su juventud y en su madurez o en su vejez, unos muy buenos ciudadanos. Entonces, ¿qué es la personalidad? Resulta que un niño cuando nace, pues realmente no sabe nada, no tiene información de esta vida o de este lugar donde vino a nacer, sino viene con su memoria, con su mente, digamos que en blanco, o sea, lista para grabar, como digamos, como cuando un cassette está en blanco y está presto para hacer una grabación. Así pasa, digamos, con los niños. Ellos nacen y no saben nada. Entonces, depende de los cinco sentidos para que le entre la información a su cerebro y pueda empezar a grabar y pueda tener esa o almacenar información para poder ellos en después y ahí expresarla o actuar de esa forma. Entonces la personalidad se forma de los 0 meses, o sea, del día que nace un niño a los 7 años de edad. Ahí es la importancia que nosotros tenemos que estar atentos a que esos niños aprendan lo más positivo posible o las cosas más buenas para que ellos aprendan esos muy buenos hábitos y esas costumbres para que teniendo esas costumbres y esos buenos hábitos puedan ejercer donde quiera que ellos estén, bien sea en sus colegios, en sus universidades, en las casas, con los vecinos, con las comunidades, con todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darles un muy buen ejemplo. O sea, que nosotros, porque imagínense que un niño que no sabe nada y abre sus ojitos, y si abre los ojos y ve un televisor prendido, como muchos de nosotros tenemos esa costumbre de colocar los niños ahí al lado del televisor para que vea televisión. Y un niño donde no tiene nada de información y hasta ahora va a empezar a mirar o digamos a entrarle esa información por medio de la vista, de ese sentido de la vista, y ve unas escenas pornográficas en el televisor, o ve unos conflictos entre parejas en el televisor, o ve una persona fumando cigarrillo en el televisor, o diciendo groserías, o una persona gritando a la otra en el televisor, pues el niño lo que va a pensar es que esa es la vida, que eso es normal
y que eso es lo que tiene que él aprender y expresar. Entonces, miren lo importante que es esas cosas, que nosotros seamos muy responsables en crearle la personalidad a nuestros niños. Porque, como le digo, si un niño está aprendiendo, hay que tener mucho cuidado porque él lo que ve, él piensa que la vida es así, que la vida es normal y que tiene que aprender a gritar, a ser grosero, a, a vicios, a cantidad de circunstancias. Lo mismo pasa que el niño esté, por ejemplo, en su cuna y, y esté escuchando, que él esté escuchando que el papá o la mamá o los hermanitos o el televisor tiene alto ruido y que están ahí gritando, que están en conflicto, que están peleando, pues el niño va a pensar que eso es normal. Entonces el niño ahí aprende a, ¿qué? A ser agresivo, porque él piensa que lo que se está escuchando es algo que es normal. Como él sale sin información, nace sin información, entonces él va a escuchar eso. Y al escuchar eso, pues él va a grabar y va a actuar. Porque todo lo que tiene uno, digamos, lo que almacena en la mente, lo que va grabando, eso es lo que va a expresar. Porque esos son los pensamientos que más adelante le van a salir, van a reflejar y se van a expresar esos pensamientos, porque está la grabación ahí y el cassette está grabado ahí. Entonces, esa va a ser sus actuaciones. Entonces, es muy importante, como le digo, los niños de los 0 a los 7 años, lo que escuchen, lo que vean, lo que sienten, hasta lo que saborea uno, porque los 5 sentidos son los 5 centros por el cual él recibe toda la información, o nosotros recibimos toda la información por los 5 sentidos. Y si en una casa se presentan circunstancias de conflictos, de peleas, de, bueno, de desagrados, mire que hasta un niño también, si uno llega y no lo sabe corregir, por ejemplo, puede crearle un complejo grande, un complejo que realmente le va a causar mucho daño y uno puede hasta dañarle la vida a un hijo, a un niño. Porque, por ejemplo, un vicio, que el papá le guste tomar y el niño aprende ese vicio de la tomata. ¿Qué pasa con el niño cuando esté más adolescente o cuando esté, digamos, joven o cuando esté adulto? Ese niño, si aprende ese vicio, ese hábito, ¿qué va a pasar? Que el niño va a hacer lo que el papá hacía o lo que él aprendió del papá. Entonces, lo más posible es que si está, por ejemplo, en una cantina por allá, sin juzgar a nadie, yo lo coloco es como enseñanza para que podamos nosotros coger conciencia y reflexionar al respecto. Si un niño, por ejemplo, aprende un hábito del trago, de emborracharse, Dios no lo quiera, por ejemplo, en una cantina donde ellos van a tomar. Se presenta un inconveniente o un conflicto con alguien, con otra persona que esté tomada y realmente ese niño tenga un problema grave y le pueda pasar algo. Pues tocaría preguntarnos nosotros quién fue el responsable de que a ese niño le haya pasado algo, de que a ese niño le haya sucedido algún inconveniente grave, o él haya metido algún error o un inconveniente en ese momento. Entonces, lo importante que es la formación y la responsabilidad que tenemos nosotros respecto a la educación de nuestros hijos y respecto a formar esa personalidad del niño y de nuestros hijos. Lo importante que debemos nosotros actuar. Luego sigue, digamos que de los 7 a los 14 años, la adolescencia donde realmente los niños fortalecen su personalidad.
de acuerdo también a esa vivencia que tengan de esos 7 años a esos 14 años. Si, si esa vivencia o si están dentro de ese núcleo, digamos, de personas que no le ayudan a crear una personalidad positiva que la pueda servir a su vida, pues él va a agrandar esa personalidad, digamos, negativamente, que lo va a perjudicar mucho más. Entonces, lo importante también que es saber seleccionar, digamos, amistades a partir de esos 7 años. Tenemos que nosotros saber seleccionar esas amistades para que ellos puedan engrandecer esa personalidad positiva que les pueda servir, que les pueda ayudar, que no aprendan hábitos negativos y poder llegar, digamos, a la juventud, donde ya, digamos que la juventud es donde uno ya empieza a dar sus frutos, a expresar, digamos, todas sus energías, sus buenas costumbres, sus buenos hábitos que aprendió en la niñez y en la adolescencia. Entonces, en la juventud es donde uno está en la flor, digamos, de la vida, donde tenemos que estar aplicando todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que nosotros eh, nos enseñaron en los colegios, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que todo realmente esa información que adquirimos en la niñez y en la adolescencia, la vamos a echar a aplicar lo que es en la juventud a partir de los 14 años en adelante. Y luego viene lo que es la nuestra madurez, donde nosotros que tenemos que estar, digamos, expresar y enseñar todo lo que aprendimos de los 7, perdóname, de los 0 meses a los 7 años, de los 7 a los 14 y de ahí en adelante en nuestra juventud. En nuestra madurez tenemos que aplicarlo con nuestra experiencia, con todo lo que aprendimos en ese lapso de tiempo. Y eso nos va a ayudar, digamos, a tener en nuestra vida organizada, nuestra vida plena, como se dice positivamente, una vida plena llena de sabiduría, llena de inteligencia, de madurez, de experiencia, y que realmente llegamos a la vejez siendo unos ancianos muy buenos, unos ancianos ejemplares, unos ancianos donde podamos llevar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a, a enseñarles muchas cosas más con nuestra experiencia, donde podamos ser unos ancianos útiles, unos ancianos maduros, donde podamos dar un ejemplo. Eso es lo importante de formar una personalidad. Por eso quería hablarles de una personalidad muy adecuada para poder llevar una vida plena, una vida feliz, donde no podamos ser estorbos de los otros seres humanos, de las comunidades, en los países, sino más bien servir de base fundamental para crear unas comunidades, unos países, unas sociedades exitosos, triunfantes, de progreso. Entonces, lo importante que debe ser formar una personalidad y tener, digamos, esa conciencia y la importancia de nosotros poder ayudar a crear un mundo mejor, una sociedad mejor, donde todos podamos compartir armoniosamente lo que la vida y lo que la naturaleza nos da. Todo según la personalidad que nosotros
creamos o hagamos que nuestros hijos tengan. Eso depende de una sociedad, depende un mundo, el cuidado del planeta, el respeto a nuestros padres, el respeto a nuestros abuelos, la unión, la cooperación entre familias, entre comunidades, depende de la personalidad. Por eso es que es muy importante la personalidad de nosotros y crear una personalidad, ya que la personalidad es la base de un mundo, de una sociedad, de unas comunidades. Entonces, lo importante y la responsabilidad que tenemos. Quiero invitarlos también a que se inscriban al canal, a que le den like a este video, que eso me va a animar a mí a hacer más videos ahí. Después de este video voy a hacer un video más de lo que es el ego en nosotros, de lo que es la esencia, que es la esencia en nosotros, para poder comprender el valor de nuestra vida, la importancia de nosotros en este plano físico, en este mundo, en este planeta, y la importancia también que, que tiene la naturaleza con nosotros, en este planeta. Entonces les agradezco mucho. Compartan este video a todos los familiares, amigos, para que nosotros eh, podamos aprender muchas cosas, muchas maravillas y podamos abrir un poco más los ojos respecto a lo que está sucediendo el día de hoy, que es un callejón sin salida donde realmente no hallamos ni qué hacer. Lo que pasó con el coronavirus, con todas esas cosas que nos encerraron, que todo eso, precisamente todas esas cosas es porque hemos tenido una personalidad que es demasiado negativa y vamos destruyendo todo, no nos interesa nada, no veremos el valor de la vida de nadie, ni de animalitos, ni de plantas, sino más bien lo que pensamos o que nos enseñaron, las creencias que nos enseñaron a nosotros y pensamos que eso es todo y resulta que no. Resulta que la vida no es como nosotros nos la enseñaron. Para poder saber la vida que es, tenemos que empezar a vivirla nosotros y comprobar todo para saber si esa es la realidad de las cosas. Porque realmente las cosas no son como nos las enseñan a nosotros. La realidad de la vida no, las creencias no es lo que nosotros nos enseñaron. Las creencias tenemos que descubrirlas por nosotros mismos y no creerle hasta no comprobar las cosas a nadie. Entonces es muy importante las cosas. Les agradezco mucho por colocarme atención a este video corto, pero digamos que muy importante para aprender en nuestra vida y poder mejorar nuestra vida, poder mejorar la vida de nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. La idea es esa, la idea es que mejoremos nuestra vida en donde estemos y nuestro comportamiento sea ejemplar y que se vea que nosotros somos muy diferentes a las demás personas para poder cambiar en sí un poco la situación en que estamos. Muchas gracias a todos ustedes. No se les olvide suscribirse al canal y les agradezco mucho.